Buenos días, ¿cómo están? Amaneciendo con frío acá en Chile, Viña del Mar, Mede, Chile, Visión Emanuel. Les doy la bienvenida y hoy con esta alabanza vamos a comenzar nuestro devocional de hoy, que esperemos no esté muy larguito porque tengo varios puntos que vamos a ir desarrollando. Así que en el nombre de Jesús, espero que estén muy bien, les bendigo y esperando que esto sea de gran edificación para toda la iglesia de Cristo. Vamos a bajar un poquito la alabanza para poder entrar de lleno en nuestro estudio. Por ahí yo creo que está bien. Dios quiere formar carácter de Cristo en nosotros. Importante tema, porque hasta ahora siempre hemos visto que la idea central que corre a través de todas las epístolas es la vida cristiana. Entonces, es una preparación para el cielo. ¿Le han tomado el peso a eso? Es importante tomarlo en cuenta porque no es menor. Está olvidada muchas veces. Yo creo que no haríamos mal en repetir una y otra vez, ya, a nosotros mismos y entre hermanos también, ya, que el Señor nos ayude a aprovechar bien cada oportunidad que Él pone en nuestro camino para estar cada vez mejor preparados, ya, para las inmensas oportunidades que el mundo venidero nos depara, nos trae, ¿cierto? Porque el Señor tiene promesas con nosotros, pero inconmensurables. Entonces es importante tener en cuenta que el carácter de Cristo en nosotros es un requisito importante, es un requisito básico incluso, ya, porque tenemos que ser transformados. Entonces, la verdad es que hay una lógica de todo esto que es incuestionable, que cómo vamos a servir al reino del Señor, ¿cierto? Si nuestro carácter y forma de ser chocan con el carácter y forma de ser de ahí arriba. Entonces, es incuestionable que nosotros tenemos que cambiar ese carácter, esa forma de ser, esa forma que traemos desde el mundo, ¿cierto? Entonces, sin un carácter como la de Cristo, todo lo que pudiéramos hacer, tanto aquí y ahora, como en la eternidad, ¿cierto? No pasaría de ser metal que resuena el címbalo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ese versículo? Entonces, diríamos puras cosas vacías. No estaríamos en espíritu y en verdad. No estaríamos preparados. Necesitamos un carácter freguado, manejado, forjado del reino de los cielos y con la escuela que el Señor nos da, que es su palabra misma, no hay otra. Entonces, solemos acordarnos de los malos pastores, de las personas que nos enseñan mal, o que simplemente no nos gusta algo y dejamos de aprender. O apreciamos una parte de la Biblia y la otra no. O estamos de acuerdo con unas partes y otras las cuestionamos. Nosotros yo creo que estamos para aprender el carácter de Cristo, estamos en sumisión a su palabra, por lo que implica no cuestionar mucho, sino más bien todo está revelado en la palabra del Señor. Amén. Entonces, esto también lo señaló el Señor, ya claramente al comienzo de su ministerio público, en lo que conocemos como el Sermón del Monte, en Mateo 5,
al 7. Ahí el Señor trazó con pincelada y fue magistral, ¿cierto? Tremendo sermón, tremenda oratoria. Él habló de las verdaderas características de un hijo del reino. Características que Dios desea que se reproduzcan en todos nosotros, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, dice Mateo 5, del 45. Se trata del mismo carácter de Dios que nos ha sido manifestado en persona, ya, de su Hijo Jesús, y que ahora quiere que se reproduzca también en nosotros. Leyendo estos capítulos en Mateo, no nos queda ninguna duda de que Dios tiene grandes expectativas en cuanto a nosotros. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, 48. Solo de esta manera nuestro servicio para el Señor será aceptable y eficaz. Podemos comparar todo esto con la enseñanza del Señor en el aposento alto, Juan 13, 17. Cuando estaba a punto de dejar este mundo para volver al cielo, allí volvió a enfatizar la necesidad que tenemos de que se forme en nosotros un carácter auténtico, pero auténticamente espiritual. Con esa comunión íntima con Él, por supuesto, y la limpieza que eso efectúa por medio de su palabra en nosotros. El Señor le dijo a Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¡Wow! O sea, ¿qué hacen los cristianos que no están preparándose? Eso nos revela que necesitamos prepararnos en su carácter, en su palabra. De hecho, su palabra nos revela su carácter. Lógicamente, esto nos lleva a hacernos varias preguntas. Dice, ¿dónde dice que yo no tengo que llegar a ser como el carácter de Cristo? ¿Qué posibilidades tengo de llegar tan lejos? Incluso con qué recursos puedo contar para alcanzar esa meta. ¿Cómo puedo conseguir esto en la práctica, cierto? Ese es el punto. Entonces, hay que abordarlo en distintos puntos porque hay varios cuestionamientos al respecto. Entonces, ¿por qué yo tengo que ser como Cristo? ¿Por qué? ¿Cierto? La respuesta está en 2 de Pedro 1, versículo 4. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Amén. Entonces, puede que alguien piense que esto ya se cumplió en nosotros el día en que nos convertimos y nacimos de nuevo, como el mismo apóstol Pedro diría, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Entonces, que vive y permanece para siempre. Entonces, por supuesto, al nacer de nuevo, el Espíritu de Dios entró en nosotros y nos comunicó la misma vida y naturaleza de Dios. Pero eso no quiere decir que ya no haya más que debamos hacer. Por eso, aunque Pedro mismo ya haya dicho que somos participantes de la naturaleza divina desde el momento de nuestra conversión, no obstante, dice ahora, hemos de llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes. Entonces, tal vez alguien diga, bueno, Pedro estaba pensando en gente que todavía no había nacido de nuevo, ¿cierto? Y en ese caso les estaba exhortando a convertirse. Porque de otro modo nunca llegarán a llegar, digamos, nunca llegarán al reino de Dios, pero evidentemente esa forma
de interpretación no es correcta, puesto que allí Pedro le está hablando a los creyentes, en segunda de Pedro, le está hablando a los creyentes. Entonces, ¿qué quiere decir cuando se nos exhorta a llegar a ser participantes de la naturaleza divina? Este es un asunto importante, el que debemos prestar atención, porque precisamente es aquí donde está la clave para entender todo el capítulo. Para intentar aclararlo vamos a usar una ilustración, ¿ya? Pedro nos dijo en su primera epístola que al nacer de nuevo, somos como niños recién nacidos, ¿cierto? Nacer de nuevo, la palabra lo dice, recién nacidos. Entonces, ahora podemos pensar en un niño que acaba de nacer. Sus padres lo miran con admiración, lo aman, un bebito chiquitito, ¿cierto? Entonces, parece un muñequito chiquitito, pero no lo es. Respira, se mueve, trata de comunicarse, tiene necesidades, ¿cierto? Tiene vida. Entonces, la vida de sus padres está completa. Está completa. Cuando tú miras a un bebé, te complementas. Deditos, uñas, bracitos, tú los tocas, los buscas, etcétera. Yo, mamá, me convertí en esa persona completa. Entonces está todo completo. Entonces ahora pensemos en un momento en el padre de ese bebé. Se trata de un hombre de negocio, de una importante empresa en la que trabajan miles de personas. Ese hombre ha estado esperando el nacimiento de un hijo que pueda aprender bien el negocio y le ayuda a la dirección del mismo, ¿cierto? Entonces, llegando un día, va a heredar completamente esa empresa. Así que, cuando le comunican que su hija ha nacido, corre al hospital emocionado, ¿cierto? Y comprueba que es verdad. Ojo con esto. Toma al bebé en sus brazos y lo inspecciona. Comprueba que está bien y le dice, ya era hora, te he estado esperando por muchos años, ahora no podemos perder un minuto. Tienes mucho que aprender y hacer, ¿cierto? El lunes te espero en la oficina a las 8 de la mañana, así, y manos a la obra, ¿cierto? Entonces, por supuesto que el niño le mira sin entender absolutamente nada de lo que su padre le está diciendo, como mucho dirá algo parecido a Gugu, ¿cierto? No entiende nada, viene recién naciendo y se echará a dormir. Y lo mismo hará el lunes y bastantes años más. Sí, es verdad, el niño está completo, pero antes de que pueda ponerse al lado de su padre y dirigir la empresa con él, ese bebé tendrá que formarse, desarrollarse, potenciar sus capacidades, sus facultades mentales, ¿cierto? Sus aptitudes, para llegar a ser un hombre maduro, para hacerse cargo, ¿cierto? Capacitado como su padre para hacerse cargo de esa empresa, ¿verdad? Y esto es precisamente lo que Pedro nos está hablando. En los primeros versículos de esta epístola, ya vemos que el propósito de Dios es que un día estemos juntos al Hijo como coherederos, ¿ya? Colaborando con la administración de ese universo que podemos ver, ¿cierto? Que es mínimo. Podemos ver un universo mínimo, ¿ya?
y vamos a ser coherederos de un glorioso mundo espiritual que ni siquiera podemos imaginar, esa multinacional, ¿cierto? Que viene al mismo reino de Cristo, que viene del mismo reino de Cristo. Entonces, imagínense la preparación inconmensurable que una persona convertida, vuelta a nacer, tiene que preparar para llegar a eso, para que tenga parte con él. Entonces, este estupendo propósito tiene que llegar a ser realidad. Entonces es necesario nacer de nuevo, ¿cierto? Porque solo de este modo podemos compartir la vida y naturaleza de nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Pero después de esto tendremos que tomar la vida cristiana muy en serio. Colaborar con Dios a diario con toda diligencia. Yo lo leí en Segunda de Pedro 1, versículo 5. Pero para crecer y que se forme en nosotros el carácter de hijo maduro, capaces de asumir los planes que Dios tiene con nosotros, ¿cierto? Que Dios tiene pensados para nosotros. Tendremos que esforzarnos demasiado, ¿cierto? Y eso sí, depende en gran medida de nosotros. En gran medida, porque si bien es cierto, dependemos del Padre Celestial, también tenemos requisitos que cumplir. Entonces, ¿qué posibilidades tengo? Que era la otra pregunta que nos hacíamos. ¿Qué posibilidades tengo de llegar a ser como Cristo? ¿Cierto? Yo creo que todas. Todas. Cuando nos enfrentamos con la altísima vocación, ¿cierto? A la que Dios nos ha llamado, y reflexionando en todo lo que eso implica, es fácil llegar a pensar que esto no es para nosotros. Tal vez sí lo sea para alguien como Pablo, como Pedro, ¿cierto? O para los otros apóstoles, pero no para mí, ¿cierto? Uno tiene esa aprehensión. Ellos eran hombres excepcionales, con una fe especial. Caminaron con Cristo, vieron cómo era. Nosotros lo leemos y nos revela el Señor en su palabra cómo era Él, y ellos se encargaron también de escribir las vivencias y todo lo que aprendieron del Maestro. Entonces, todo esto no quiere decir que nosotros no tengamos la misma fe de algunos hombres como los apóstoles, sin dones especiales. La verdad es que hay que ser realista. Aspirar a algo tan grande, a veces uno piensa que no es para mí. Ya no es para uno, no es para ti, no es para mí. Ahora bien, notemos con atención lo que dice el primer versículo de esta epístola. Habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualable, preciosa que la nuestra. Ojo con eso. Esto quiere decir que nuestra fe es igualable, preciosa que la suya. Es del mismo valor, la misma categoría, los mismos privilegios, ¿cierto? Y posibilidades. Entonces echamos por tierra el hecho que no es para mí, ¿cierto? Echamos por tierra esto. Entonces, esto nos lleva a la tercera pregunta que teníamos, ¿cierto? ¿Con qué recursos puedo contar para alcanzar este propósito? La respuesta la encontramos en Segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 al 4. Todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿cierto? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Qué palabra más fuerte, así,
excelencia. ¡Wow! Tremenda responsabilidad, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Amén. Cuando nacemos de nuevo, llegamos a tener en nosotros la misma vida y naturaleza de Dios. Una vida llena de vigor y excelencia. Eso es lo que nos está diciendo, ¿cierto? Tenemos muchas posibilidades. Recordemos que son sus fuerzas, no las de nuestras. Entonces, tenemos preciosas y grandísimas promesas que Dios mismo nos ha hecho y que nos aseguran que su determinado propósito se cumplirá. Y un día estaremos al lado de su Hijo, administrando sus valiosos dominios. Amén. Es maravillosa su promesa. Entonces debemos prepararnos para eso. Y eso lo responde porque tenemos que ser hijos maduros y competentes para enfrentarnos a la alta vocación. Y un día estaremos al lado de su Hijo nuevamente administrando, ¿cierto? Sus inconmensurables, vastos dominios. Entonces ya hemos visto algunas promesas del Señor. Tenemos la promesa de que somos herederos del reino. Tenemos la promesa de que seremos herederos del mundo. Tenemos la promesa también de un reino inconmovible. Cito las citas bíblicas. Santiago 2:5, Romanos 4:13-16, la promesa de ser herederos del mundo. Y también tengo a Hechos 12, del 26 al 29. Entonces, todas estas promesas y muchas más que encontramos en la Escritura nos han sido dadas para ser parte en todo lo que se ha dicho. No en una parte, no en un poquito, no en más o menos, no. En todo lo que se ha dicho. Todas estas promesas ya nos han sido dadas para estimular nuestro espíritu y animarnos para hacer firme nuestra vocación y la elección. Entonces, hay muchas personas bautizadas en las iglesias que no se están preparando, o lisa y llanamente que no han nacido de nuevo. Y eso es lamentable, porque es un escrutinio doloroso, tanto para los pastores, como para los maestros, como para las personas que necesitamos instruir. Y no ha llegado esa instrucción, no han abierto sus corazones. Entonces, es doloroso saber de que hay porcentajes altísimos de personas que no se están preparando, que no necesariamente tienen que ser eruditos, sino que más bien ir a los pies de Cristo, ir a la palabra. La palabra del Señor es infalible y hay una sola. Entonces, si tenemos una instrucción de un pastor, un maestro, recibamos la palabra del Señor, anotemos la cita, busquemos instrucción, y si tenemos dudas, preguntemos, vamos a la Biblia, pidámosles al Señor en oración, pidámosle, al abrir nuestra Biblia, pidámosles revelación. Solo con eso nosotros tendremos ese camino a la sabiduría y a ser responsables con lo que se nos está dando, con las promesas que se nos está revelando, con lo que Dios quiere que nosotros vayamos a coheredar, y esa gran responsabilidad que significa. Preparémonos, seamos diligentes. ¿Qué es lo que nos pide el Señor como requisito, cierto? Nosotros
contamos con una salvedad que es hermosa, que es la gracia del Señor. Cuando el Señor nos habla de gracia, también nos habla de que sean multiplicadas en el conocimiento de Dios, ¿cierto? Que la gracia y la paz sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, si es así, tenemos que preparar a ese muchacho que teníamos como ejemplo, ese bebé espiritual. Hay que prepararse, maestros y pastores, preparar a los bebés espirituales para que lleguen a alcanzar esa sabiduría que viene de Dios, que nos regala la gracia, pero que nos prepara para tener parte en el reino. Entonces, la verdad es que no olvidemos que el carácter es espiritual. Él busca que nosotros tengamos un carácter espiritual, que se forme y se desarrolle primordialmente, ya intimando con la relación que tengamos con Cristo y directamente con Dios. Perfecto, conociéndola. Es una relación divina que debemos ir desarrollando por medio de la oración, por medio del aprendizaje, escuchar palabra, tener abiertos sus oídos y nuestros corazones, que eso es tremendamente importante. Pablo deseaba por encima de todas las cosas conocer al Señor. Imagínense, tremendo apóstol, me sacó el sombrero. Entonces, la verdad es que tal vez como el mismo Señor Jesucristo explicó, el propósito de la vida eterna es en primer lugar llevarnos a la presencia de Dios para que le conozcamos. Entonces, ¿cómo puedo crecer en el conocimiento de Dios? La respuesta de esto se produce por medio de la intimidad creciente en su palabra, ya lo decíamos. Vamos a la palabra, no hay otra manera. Y esto es así porque la Biblia no es simplemente un libro de texto para aprender mucha teología, historia, ¿cierto? La Biblia es Dios mismo hablándonos desde el cielo. Es Dios dándose a conocer para nosotros, sus hijos. Fuera de la Biblia no hay otra manera de conocer a Dios. Y por eso, vuelvo y repito, la palabra del Señor hay que escudriñarla, hay que buscarla, hay que contactarse con el Señor por medio de su palabra, hacer oración con palabra, con salmo, buscarlo en espíritu y en verdad. En cuanto a la importancia de la lectura de la Biblia, no debemos olvidar que el Señor dijo, escudriñar las Escrituras. Vuelvo a repetir. Entonces, contactarse con el Señor implica tener esa relación personal con Él, que no debemos dejar de lado porque crecemos espiritualmente y somos capaces de dar por gracia lo que recibimos. Y eso es maravilloso porque nos llega la palabra revelada, nos ayuda a poder compartirla, nos ayuda a poder ayudar a levantar a un hermano por medio de ello. Amén. Bueno, llevamos 29 minutos en este devocional. Quiero reflexionar finalmente que tenemos abundantes recursos. Ya los hemos mencionado. Y es verdad que la vocación a la que Dios nos ha llamado es súper alta, ¿ya? Es súper impactante incluso por todo lo que tenemos que aprender, todo lo que será revelado. Y es más, nunca vamos a terminar de aprender la maravillosa palabra del Señor y el maravilloso Padre Celestial que tenemos. El conocernos nos va a llevar una vida.
Pero eso es lo hermoso, porque va a ser parte de nuestra vida, va a ser parte de nuestro espíritu, va a ser parte y nos va a, a revelar por medio de su palabra cada día nuestra dirección espiritual, nuestra madurez espiritual que vamos a ir adquiriendo y así poder compartirla con otras personas, ¿verdad? Y tener esa relación personal con Cristo que es demasiado importante para ser parte de su promesa. Nacer de nuevo. Amén. No creo que nosotros queramos echar a perder las posibilidades que tengamos con Dios mismo, de heredar y coheredar ese reino. Todos queremos llegar allá. Seamos parte de ese reino con un nuevo nacimiento, seamos parte de ese reino pidiéndole al Señor que seamos parte de Él, que nos tome con sus manos, nos transforme como esos vasos de barro que nosotros terminamos siendo cada día, llevando una palabra, y que nos transforme y nos amolde a su voluntad. De esa forma nacemos de nuevo, tenemos la posibilidad de tener esa relación personal con Él y lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Les amo en el Señor, que tengan una linda mañana, un lindo día. Acá ya son las 9 de la mañana, que hayan tenido un lindo día eh, ayer sus niños en el colegio. Les amo, que el Señor los bendiga grandemente. Nos vemos mañana si Dios quiere. Un beso para todos, cariños, abrazos y que tengan un excelente día.